El estudio de la historia universal del derecho comienza no con códigos elaborados o tribunales formales, sino con los primeros atisbos de organización social y la necesidad de establecer normas para la convivencia. Este tema nos transporta a las cunas de la civilización, donde las estructuras sociales y políticas incipientes dieron forma a las primeras manifestaciones jurídicas, marcando el camino para el desarrollo de sistemas legales más complejos. Los derechos antiguos del Medio Oriente y del Mediterráneo. El origen del derecho como ciencia y su desarrollo no puede entenderse sin retroceder a un momento clave de la historia de la humanidad, la revolución neolítica. Este periodo, que se extiende aproximadamente del 10.000 al 4.000 antes de Cristo, marcó una transformación radical en la forma de la vida de las sociedades humanas, pasando de ser nómadas, cazadores y recolectores a convertirse en comunidades sedentarias agrícolas y ganaderas. Esta sedentarización trajo consigo una serie de cambios fundamentales que exigieron nuevas formas de organización y, por ende, el surgimiento de algunas normas. Los asentamientos permanentes eh, fueron la expresión de este tránsito a la vida sedentaria, la vida en las aldeas y posteriormente con el crecimiento de estas aldeas al construirse y al constituirse en primeras ciudades, implicó la convivencia de un número mayor de individuos en un espacio limitado. Esto generó la necesidad de establecer reglas para la distribución de los recursos, la resolución de conflictos vecinales y la protección de la propiedad. Por otro lado, también hubo una acumulación de excedentes. La agricultura y la ganadería permitieron generar un excedente de alimentos. Este excedente, a su vez, posibilitó la especialización del trabajo. Artesanos, guerreros, sacerdotes, herreros, alfareros, y la aparición de la propiedad privada sobre la tierra y los bienes, elementos que inevitablemente requerirían un marco legal para su regulación y protección. También surgieron los conflictos con los vecinos. La vida en las aldeas y luego en las primeras ciudades significó que más gente vivía en menos espacio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el hijo del vecino pisa tu huerto o los animales de tu vecino se comen tus hortalizas? ¿Qué pasa si el humo de una fogata del vecino entra en tu casa? Y así muchas otras consideraciones o conflictos sobre los límites de las propiedades, de las parcelas, por ejemplo. De repente, las reglas informales no eran suficientes para convivir. Necesitábamos normas, normas para convivir, para respetar el espacio de otro, para solucionar esas pequeñas fricciones diarias que sin reglas podían escalar a grandes problemas que no solo amenazaban la cohesión de esa comunidad, sino podría escalar este conflicto a un conflicto todavía mayor. Aquí es cuando nacen las semillas del derecho vecinal, por así decirlo, y la paz social. Por otro lado, esta serie de fenómenos condujo a la estratificación social, la especialización y la acumulación de riqueza llevaron a una división social más marcada, con la aparición de élites gobernantes, sacerdotes, guerreros
y la distinción entre hombres libres, siervos y esclavos. Cada estrato social demandaba y era sujeto a diferentes normas. Surge el Estado, el incipiente o algunas formas incipientes del Estado, para gestionar comunidades cada vez más grandes y complejas a través de una autoridad centralizada capaz de imponer el orden, administrar justicia y defender el territorio. Así nacieron los primeros imperios y monarquías en el Medio Oriente, particularmente en las fértiles cuencas de los ríos Nilo en Egipto y del río Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Estas estructuras estatales incipientes fueron los primeros sistemas organizados para la creación y la aplicación del derecho. La revolución neolítica, por tanto, no solo cambió la economía y la sociedad, sino que también sembró las semillas de lo que sería el derecho, un conjunto de normas coercibles que rigen la vida en sociedad, administradas por una autoridad reconocida. El derecho de los primeros imperios y monarquías del Medio Oriente. Con la consolidación de los primeros imperios y monarquías en Mesopotamia, que fueron en Sumeria, Acadia, Babilonia y Asiria, así como en Egipto, la administración de justicia y la promulgación de leyes se hicieron más sistemáticas. El derecho en estas civilizaciones antiguas tenía características distintivas. Hablemos del origen divino del derecho. En general, se creía que las leyes eran un don o una revelación de los dioses a los monarcas o gobernantes. Esto confería una autoridad indiscutible a las normas y a quien las promulgaba, pues desafiar la ley era desafiar la voluntad divina. Imagínense el tamaño de el desafío que esto implicaba y también el grado de fortaleza, pero también de opresión que también esto implicaba. Por otro lado, gran parte del derecho era casuístico, es decir, se formulaba a través de la descripción de casos concretos y la sanción específica para cada uno de ellos. Si un hombre hace esto, por ejemplo, la pena será esta. Eso es el carácter casuístico. No existían grandes principios abstractos del derecho como los conocemos hoy. Por otro lado, las leyes no formaban cuerpos orgánicos y sistemáticos como los códigos modernos. Había una fragmentación normativa, eran colecciones de edictos, sentencias y costumbres que se iban acumulando. La religión, por otro lado, y la moralidad estaban intrínsecamente ligadas al derecho. Las infracciones religiosas a menudo tenían consecuencias legales y viceversa. Aunque no universal, el principio del talión o la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, es una característica notable en estas épocas, particularmente también en el Código de Hammurabi. Este principio buscaba una retribución equivalente al daño causado, aunque su aplicación variaba según el estatus social de las partes. Considerado uno de los códigos legales más antiguos conocidos, aunque solo se conservan fragmentos, el Código de Ur-Nammu, fechado entre el 2100 y el 2050 a.C., muestra en algunos de estos fragmentos que se han encontrado hasta el momento una preocupación por la justicia
y establece multas por diversos delitos, lo que sugiere una aplicación menos severa que el talión. El código de Hammurabi, fechado alrededor de 1754 a.C., es el más famoso y completo de los códigos mesopotámicos. Promulgado por el rey Hammurabi de Babilonia, este código se grabó en una estela de diorita, es el tipo de piedra, el tipo de material, y contenía 282 leyes que regulaban aspectos de la vida civil, penal y mercantil. Su prólogo y epílogo enfatizan la justicia divina y la protección de los débiles. La estela representa a Hammurabi recibiendo las leyes del dios Shamash, reforzando la idea del origen divino. Los otros imperios mesopotámicos y de Anatolia también desarrollaron sus propios cuerpos legales, como las leyes asirias e hititas. A menudo compartían algunas características con el código de Hammurabi, pero con variaciones en sus aplicaciones y sanciones. Aunque no se conserva un código legal unificado como el de Hammurabi en Egipto, el derecho egipcio se basaba en la idea de Mat o Mahat, orden cósmico, justicia, verdad y equilibrio. Las leyes eran promulgadas por el faraón, considerado como un dios, y la justicia se administraba a través de funcionarios y tribunales. Se centraba en el mantenimiento del orden social, la protección de la propiedad y la regulación familiar, y las sentencias se basaban en precedentes y edictos reales. Estos sistemas legales, aunque primitivos en comparación con los modernos, establecieron los fundamentos de la legislación estricta, la autoridad judicial y la búsqueda de un orden social basado en normas. El derecho en la antigua Grecia. A diferencia de los grandes imperios orientales con sus monarquías teocráticas y códigos centralizados, la antigua Grecia se desarrolló a partir de ciudades-estados, conocidas como polis. Estas ciudades-estados eran independientes. Las más famosas o algunas de las más famosas fueron Atenas y Esparta, que tuvieron sistemas políticos y jurídicos diversos. No existió un derecho griego, por así decirlo, unificado, sino más bien una multiplicidad de sistemas legales propios de cada polis. Con el tiempo, es decir, hubo un desarrollo fragmentado. Con el tiempo, muchas polis evolucionaron de la costumbre oral a la ley escrita, buscando mayor claridad y reduciendo el arbitrio de los jueces. Dracon y Solón en Atenas son figuras claves en esta transición. Las leyes de Dracon, que se sitúan alrededor del 621 a.C., son famosas por su extrema severidad. De ahí el término de leyes draconianas, es decir, que son leyes abusivas o demasiado severas. Estas leyes tipificaron delitos que antes eran de venganza privada, por así decirlo, o así se entendían, y establecieron penas muy duras, incluso la muerte para delitos menores, es decir,
se consideraba excesivo el castigo, que era totalmente desproporcionado para el tipo de faltas en estas leyes draconianas. Sin embargo, su importancia radica en que fueron las primeras leyes escritas de Atenas, accesibles a todos. Las reformas de Solón son una etapa también importante en los antecedentes jurídicos del desarrollo de estos conceptos, de estas leyes, de este concepto, de esta idea de legalidad. Esto alrededor del 594 antes de Cristo. Y estas reformas de Solón representaron un avance significativo hacia la justicia social. Solón abolió la esclavitud por deudas, estableció un sistema de clases basado en la riqueza, no solo el nacimiento, y creó tribunales populares, el Haya, más o menos así se pronuncia, con jurados de ciudadanos. Sus leyes eran más equitativas que las de Dracon. Atenas, en particular, desarrolló la democracia directa, donde los ciudadanos, es muy importante que la ciudadanía se restringía a los hombres libres, ya que había esclavos en Grecia. Era una sociedad y una economía que se basaba también en la esclavitud. Entonces, esta democracia directa que se restringía a los hombres libres y que eran adultos y además tenían que ser nacidos en Atenas. Esto es muy importante. Si se dan cuenta, hay una cierta restricción que, aunque es el primer ejercicio democrático de que tenemos conocimiento en el mundo occidental, no representa un ideal de igualdad y de participación de todos, hombres y mujeres. Bueno, estos antiguos griegos participaban directamente en la creación de leyes, en la asamblea conocida como eclesía, y también en la administración de justicia en tribunales populares. La participación en los juicios era masiva. Había jurados de cientos, incluso algunos autores dicen que podían ser de miles de ciudadanos, es decir, los casos se presentaban en asambleas públicas, y no existían en ese momento los abogados profesionales como los conocemos ahora o como se fueron desarrollando en otras etapas de la historia. Cada parte de ese conflicto, de los conflictos legales que se presentaban a juicio, se defendían a sí mismas o a través de oradores. Recuerden que Grecia también es conocida como cuna de la filosofía, como cuna de la oratoria. Finalmente se trata del ejercicio de la razón expresado a través de la palabra hablada. A estos oradores se les conocía como logógrafos. Eran personas de muchas luces, estudiados, cuidadosos en sus formas de expresión y hábiles en la argumentación, en la presentación de ideas. Esto promovió el desarrollo de la retórica y de la argumentación jurídica. La filosofía griega, y dentro de ello podemos recordar a los filósofos más famosos, que como ustedes saben son Sócrates, Platón y Aristóteles, tuvo una profunda influencia en el pensamiento sobre la justicia, la ley y la organización del Estado. Estos filósofos en sus discusiones, en sus escritos, en sus debates, en sus disquisiciones, abordaban una serie de ideas y conceptos como la ley natural, la justicia distributiva y la justicia conmutativa, sentando bases para la reflexión jurídica posterior. Había, a diferencia de Roma, una
ausencia de un derecho privado desarrollado, sistemático y complejo, como veremos eh, más tarde en el caso del derecho romano. El enfoque estaba en los griegos más enfocado en el derecho público, la ciudadanía y el funcionamiento de la polis. Las relaciones entre particulares a menudo se regían más por la costumbre y la intervención de arbitrajes. El legado griego no fue tanto en códigos legales exhaustivos, sino en la concepción de la ley como producto de la razón. Esto es muy importante, mucho, muy importante. La importancia de la participación ciudadana también es importante de resaltar, ya que esta participación ciudadana era fundamental en la creación y aplicación de la ley, a diferencia de otras culturas que hablaban de la creación de la ley como una inspiración divina. El derecho romano es sin lugar a dudas la columna vertebral de la historia universal del derecho y uno de los sistemas jurídicos más influyentes de todos los tiempos. Su estudio es indispensable para cualquier jurista moderno, cualquier futuro abogado. Para ello, pues debemos circunscribirnos a la fundación de Roma. La ciudad de Roma fue fundada, según la leyenda o la tradición, el 21 de abril del 753 antes de Cristo. Fue fundada por dos hermanos, Rómulo y Remo. Seguramente recuerdan esa leyenda, esa historia de que fueron dos gemelos que huérfanos que habían sido amamantados por una loba. Estos gemelos fundaron en 753 esta ciudad, la ciudad de Roma, y se encuentra ubicada estratégicamente en el Lacio, a orillas del río Tíber. Su posición geográfica y su gradual expansión territorial la convertirían en la capital de un vasto imperio y en la cuna de un sistema jurídico que trascendería su propia existencia. ¿Cuáles son las características principales del derecho romano? El derecho romano es el conjunto de normas jurídicas que rigieron a la sociedad romana desde la fundación de Roma hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. Y en cierto modo su influencia posterior. Su evolución se entrelaza con las etapas políticas de Roma, la monarquía, la república, el principado y el imperio absoluto. Fue un derecho dinámico que se adaptó a las necesidades de una sociedad en constante expansión, desde una pequeña comunidad agrícola hasta un imperio cosmopolítica. Su característica más notable es el pragmatismo y su capacidad para resolver problemas concretos, desarrollando una lógica y una sistemática jurídica sofisticadas. El estudio del derecho romano es de una utilidad inmensa para el jurista contemporáneo por varias razones. El fundamento de los sistemas jurídicos romanos es sin lugar a dudas el derecho romano. Es la base y la raíz de la mayoría de los sistemas jurídicos de la tradición occidental o continental o romanista, como se le puede conocer, incluyendo el derecho mexicano. Gran parte de nuestra terminología jurídica, por ejemplo, los conceptos de contrato, persona, patrimonio, herencia, propiedad, obligación y muchos de nuestros principios fundamentales provienen directamente del derecho romano.
Los juristas romanos desarrollaron una metodología de razonamiento jurídico y de interpretación de la ley, que sigue siendo relevante hasta nuestros días. Su capacidad para abstraer principios en casos concretos y aplicarlos a situaciones nuevas es un ejemplo de lógica jurídica. Proporciona un marco histórico y cultural para entender por qué el derecho moderno es como es. Permite al jurista comprender la evolución de las instituciones y los conceptos a lo largo del tiempo. También el derecho romano es una herramienta de interpretación. Conocer el origen de una figura jurídica romana puede ser crucial para interpretar adecuadamente su aplicación en el derecho actual, especialmente en la resolución de lagunas o casos complejos. A pesar de su antigüedad, el derecho romano logró una coherencia interna y una universalidad que le permitieron ser aplicado en un vasto imperio y perdurar por siglos. Para iniciar el estudio del derecho romano, es importante comprender algunos conceptos básicos. Noción del ius. El término latino ius era el equivalente al derecho. Abarcaba tanto el conjunto de normas objetivas como la facultad que esas normas otorgaban a los individuos. Se diferenciaba de fas, lo permitido por los dioses, y lex, la ley específica. Las divisiones fundamentales es el ius publicum, que es el derecho público, que regulaba la organización y funcionamiento del Estado, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y la administración de la justicia. Incluía el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho penal. Por otro lado, tenemos al ius privatum, el derecho privado, que regulaba las relaciones entre particulares. Aquí se encuentran los principios fundamentales de la persona, la familia, la propiedad, las obligaciones y los contratos, el derecho sucesorio. Por otro lado, tenemos el ius gentium, el derecho de gentes. Originalmente, el derecho común aplicado tanto a romanos como a extranjeros, basado en principios de razón natural reconocidos por todos los pueblos. Con el tiempo se convirtió en una especie de derecho universal, aplicable a las relaciones comerciales y personales entre personas de diferentes procedencias, el ius gentium, el derecho de gentes. Y por otro lado tenemos también el ius civile, el derecho civil, el derecho propio de los ciudadanos romanos, civis, aplicable a ellos. Es la base del derecho privado romano. Las fuentes iniciales del derecho romano en el periodo preclásico es, eran principalmente la costumbre, los mores maiorum, las prácticas y tradiciones transmitidas de generación en generación. Las leyes, que eran las decisiones de las asambleas populares, leges. La más famosa es la ley de las 12 tablas, que fue el primer cuerpo legal escrito en Roma, fundamental para la igualdad entre patricios y plebeyos, al hacer el derecho público. Los edictos de los magistrados, conocidos como edicta, que eran los bandos o proclamas públicas para que los magistrados, especialmente los pretores, eh, y emitían al inicio de su mandato estos edictos para indicar cómo administrarían justicia y qué acciones judiciales concederían. El edicto del pretor fue una fuente vital de la evolución del derecho. Y finalmente, la jurisprudencia.
Jurisprudentia. Las respuestas y opiniones de los juristas o prudentes sobre cuestiones legales, aunque al inicio no eran obligatorias, su autoridad y prestigio las convirtieron en una fuente de derecho de gran peso. Este primer acercamiento nos permite dimensionar la profundidad y la riqueza de la historia del derecho desde sus raíces más ancestrales hasta la cuna de uno de los sistemas jurídicos más influyentes de la historia.